A ver, imaginen intentar acordonar una escena del crimen con esa clásica cinta amarilla de policía. Ajá, la de las películas. Exacto, esa misma. Pero el tema es que la escena del crimen no es un banco asaltado, no es un edificio destruido, ni siquiera es una calle física. Claro, es algo intangible. Totalmente. La escena del crimen es el historial de búsqueda en el navegador de una computadora de, no sé, un adolescente que está encerrado en su habitación. ¡Wow! Es una imagen fuerte. Es que, ¿cómo se legisla contra un fantasma? O sea, ¿cómo persigues a un enemigo que muta constantemente y que, digamos, no deja huellas en el mundo real hasta que ya es demasiado tarde? Bueno, esa es precisamente la crisis que obligó a los sistemas de justicia de todo el mundo a entrar en pánico y eventualmente a evolucionar. Porque las herramientas legales que funcionaban en el siglo XX colapsaron por completo frente a las amenazas del siglo XXI. Y por eso estamos aquí. Bienvenidos a este análisis a fondo. Nuestra misión de hoy es desentrañar cómo la ley se adapta para combatir esta amenaza invisible. Que es un tema fascinante. Lo es. Y para lograrlo, vamos a explorar una pieza clave de legislación, que es la reforma del Código Penal de España del año 2015. Ojo, no lo haremos leyendo incisos aburridos. No, por favor, nada de eso. Vamos a entender el porqué detrás de las reglas. Para dar contexto, tenemos un análisis muy interesante del investigador Alexandro Palomo Garrido. Él explica cómo el 11 de septiembre cambió las reglas de la seguridad internacional. Sí, ese texto es clave. Y también tenemos varios documentos académicos sobre cómo responde el Estado español en tiempo real con sus fuerzas policiales y legales. Exacto. Bueno, vamos a desglosar esto por partes, porque antes de entender la nueva ley, tenemos que entender el problema que intentaba resolver, ¿cierto? Y España en particular no era ningún novato en esto del terrorismo. En absoluto. O sea, España tiene una de las experiencias más prolongadas y dolorosas de toda Europa en este ámbito. Durante décadas, la maquinaria del Estado estuvo súper enfocada en combatir el terrorismo tradicional. Y cuando decimos tradicional, nos referimos principalmente a la banda terrorista ETA, ¿no? Sí, exactamente a ETA. Los datos históricos son escalofriantes. Estamos hablando de un conflicto que dejó más de 7.200 víctimas a lo largo de su historia. ¡Wow! ¿7.200? Sí, incluyendo más de 850 asesinatos. Entonces, toda la respuesta penal, la policial, la judicial, estaba diseñada y calibrada milimétricamente para desmantelar ese tipo de amenaza específica. Claro, a ver si me sigue con esta analogía. El terrorismo tradicional era como una corporación. Bueno, una corporación tradicional. Tenía su director general, sus jefes de departamento. Ajá, un equipo de finanzas. Exacto. Comandos logísticos que conseguían los vehículos, los comandos operativos que ejecutaban las acciones. O sea, había un organigrama clarísimo. Totalmente. Y para que la ley interviniera, básicamente el perpetrador tenía que ser un, digamos, empleado de esa corporación. Se buscaba probar la pertenencia, encontrar figurativamente un carnet de membresía terrorista. Es una imagen muy precisa. Las leyes antiguas requerían demostrar que un individuo recibía órdenes directas de una cúpula directiva. Si la policía interceptaba un cargamento, buscaba el hilo conductor hacia los líderes. Claro, rastrear la cadena de mando. Exacto. Pero el terrorismo moderno, especialmente el de corte yihadista, que provocó tragedias masivas como los atentados en los trenes de Madrid o en las Ramblas de Barcelona, rompió ese organigrama en 1000 pedazos. Porque ya no operan así. Funciona más como, no sé, como una franquicia viral o un movimiento de código abierto en Internet. Sí, tal cual. O sea, un individuo puede estar en su casa con una simple conexión Wi-Fi, afiliarse a una ideología radical, consumir propaganda, descargar un manual para fabricar explosivos caseros y, lamentablemente, cometer una atrocidad. Y todo esto sin haber intercambiado jamás un solo mensaje con un líder terrorista en el extranjero. Es de locos. Y ese es el vacío legal que encendió las alarmas. O sea, si el Código Penal exige probar que alguien pertenece a un grupo estructurado, ¿qué haces con el individuo que se autorradicaliza en solitario? Pues nada, te quedas con las manos atadas. Exactamente. Buscar un vínculo jerárquico es inútil, porque no hay cartas interceptadas, no hay reuniones secretas en un piso franco, no hay órdenes que rastrear. El texto de la reforma legal reconoce abiertamente esta realidad.
Las viejas categorías no servían para procesar al famoso lobo solitario. Pero, a ver, esta metamorfosis del terrorismo no ocurrió en un vacío aislado en España. Esto fue un efecto dominó a nivel global. Totalmente global. El análisis de Palomo Garrido señala que después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, la agenda mundial dio un giro de 180 grados. El cambio fue tectónico. Imagínate, antes del 11 de septiembre, si mirabas la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU, la gran preocupación era el crimen organizado transnacional. Las drogas, el tráfico de armas. Claro, lo típico de los 90s. Exacto. Pero después de la caída de las Torres Gemelas, el terrorismo secuestró el primer lugar absoluto de las prioridades mundiales. Y de repente la ONU empezó a implementar estrategias completamente nuevas, como las famosas sanciones inteligentes. A ver, espera, detengámonos ahí un segundo. El término sanciones inteligentes suena muy técnico. ¿Cuál es el mecanismo real detrás de eso? ¿En qué se diferencian de una sanción normal? Bueno, en la década de los 90, si la ONU quería sancionar a un país, le imponía un embargo económico total, como ocurrió con Irak, por ejemplo. Que bloqueaba básicamente todo el comercio. Sí, y el gran problema es que eso asfixiaba a toda la población civil. La gente común pagaba los platos rotos. Las sanciones inteligentes cambian el objetivo. En lugar de castigar a un estado entero, apuntan con láser a individuos o a entidades muy específicas. O sea, van directo a la persona. Exacto. Congelan las cuentas bancarias personales de un financiador del terrorismo o le prohíben viajar internacionalmente a un reclutador en particular, sin importar en qué país resida en ese momento. Ah, entiendo. Es como pasar de usar una red de pesca gigante y torpe a usar un arpón de súper precisión. Exactamente, esa es la idea. Y esta presión internacional llegó a su punto máximo con un documento que nuestras fuentes marcan como súper crucial, que es la Resolución 2178 del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto fue en el año 2014. Un año crítico. Sí. Y esta resolución aborda el pánico global por los llamados combatientes terroristas extranjeros. Es decir, individuos con pasaportes europeos o americanos que viajaban a Siria o a Irak, aprendían a usar armas de guerra y luego intentaban regresar a sus países de origen. Y la amenaza era tan pero tan grave que la resolución 2178 no fue una simple sugerencia diplomática, ¿sabes? El Consejo de Seguridad exigió, bajo el amparo de mantener la paz internacional, que todos los Estados miembros modificaran sus leyes internas. Obligados a cambiar sus códigos penales. Sí, tenían que tipificar como delitos graves el simple hecho de viajar con fines terroristas. A ver, voy a ser de abogado del diablo por un segundo, porque esto me genera un poco de ruido. ¿No es un conflicto enorme de soberanía? Es un gran debate, sí, internacional. Pero hay que situarse en la emergencia absoluta de ese momento. El sistema internacional enfrentaba a miles de ciudadanos cruzando fronteras libremente para unirse a grupos extremistas. Y no había leyes para detenerlos en la frontera. Exacto. Había vacíos legales gigantescos en muchos países, donde, técnicamente, viajar para recibir entrenamiento paramilitar en el extranjero no era un delito claro. O sea, no podías arrestarlos solo por subirse a un avión. Claro. Entonces, la ONU sintió que debía forzar una armonización legal rápida, porque el terrorismo ya no respetaba las fronteras en absoluto. Ahora bien, tu crítica es muy válida. ¿Ah, sí? Sí, de hecho, el trabajo de Palomo Garrido critica duramente esta expansión de poderes del Consejo de Seguridad. Él señala que asumieron potestades casi legislativas a nivel global sin que exista siquiera una definición internacionalmente consensuada de qué es exactamente el terrorismo. ¡Wow! Legislar sobre algo que ni siquiera tiene una definición universal. ¡Qué locura! Así de complejo es. Y a pesar de esas críticas, los países tuvieron que acatar. España integró este mandato de una manera muy pragmática en la Ley Orgánica 22/2015. Hay un apartado en la nueva ley que incorpora una cooperación judicial internacional que me parece fascinante. Ah, el tema de las sentencias, sí. Exacto. Básicamente, si un juez en Francia o en Alemania condena a alguien por terrorismo y esa persona luego comete un delito en España, la ley española trata esa condena extranjera como si hubiera ocurrido en casa. Para aplicar el agravante de reincidencia. Exactamente. Lo cual tiene todo el sentido práctico del mundo.
cierra las fronteras legales, porque si el terrorismo opera de manera transnacional, la justicia no puede quedarse atrapada dentro de los límites de un solo país. Sería absurdo. Totalmente. Un combatiente extranjero no debería poder beneficiarse de un borrón y cuenta nueva legal simplemente por cruzar la frontera en tren. Claro. Entonces, si la orden internacional era actualizar las leyes para atrapar a estos individuos sin estructura, la gran pregunta para alguien que estudia derecho, o para cualquiera intentando entender cómo funciona un Estado moderno, es ¿cómo se escribe eso en el papel? Esa es la parte difícil. O sea, ¿cómo redefines el terrorismo legalmente? Y la reforma española del 2015 hace esto, reescribiendo por completo los criterios. Ese es el corazón del cambio jurídico, sin duda. La ley da un giro monumental. Deja de mirar exclusivamente quién comete el delito y empieza a mirar para qué lo comete. El propósito. Exacto. En términos legales, para quienes nos escuchan y les gustan los tecnicismos, esto se llama una redefinición teleológica. A ver, espera. Redefinición teleológica. Esa es una palabra de examen final de derecho. Traduzcamos eso al español cotidiano. Claro, claro. Teleológico viene del griego telos, que significa fin o propósito. Significa que lo que define al acto terrorista ya no es la autoría de un grupo clandestino con nombre y logo, sino la finalidad del acto mismo. O sea, la intención detrás de la acción. Eso es. La nueva ley, en su artículo 573, establece que cualquier delito grave, digamos un homicidio, un secuestro, causar incendios o incluso delitos informáticos, se clasifica automáticamente como terrorismo si se hace con una de 4 finalidades específicas. Bueno, vamos a examinar esas 4 finalidades, porque marcan la frontera exacta entre un criminal común y un terrorista a ojos del Estado. Adelante. La primera es subvertir el orden constitucional o desestabilizar gravemente las instituciones políticas. La segunda es alterar gravemente la paz pública. Que esas dos son como las más tradicionales, digamos. Ajá. La tercera es desestabilizar el funcionamiento de una organización internacional. Y la cuarta, que me parece la más profunda a nivel psicológico, es provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. Y fíjate en el impacto práctico de esto en un tribunal. Esto es clave. Si un individuo sin ninguna conexión comprobable con Al-Qaeda o ISIS, actuando completamente solo, comete un ataque grave en una plaza pública con el propósito evidente de aterrorizar a los ciudadanos. Ya no importa si tiene el carnet del club. Exactamente. El fiscal ya no necesita demostrar que ese individuo acudió a un campamento de entrenamiento en Siria o que juró lealtad a un líder en un video. El simple propósito del ataque activa todo el peso de las leyes antiterroristas. Castigan la intención de generar terror a gran escala. Pero aquí es donde la conversación se vuelve increíblemente espinosa. Sí, entramos en terreno pantanoso. Muy pantanoso. Porque si el propósito o la intención es la llave maestra para aplicar la ley, ¿cómo determinan las autoridades esa intención antes de que el ataque ocurra? O sea, ¿cómo infieren lo que hay en la mente de una persona basándose, por ejemplo, en los videos que ve en su celular? Entramos al territorio de los delitos digitales y el adoctrinamiento pasivo. Exacto. Y este es el punto de mayor fricción entre la seguridad nacional y las libertades civiles. La ley española dio un paso muy audaz al tipificar el autoadoctrinamiento a través de Internet. Así es el artículo 575. Las fuentes detallan que acceder habitualmente a sitios web que incitan a unirse a grupos terroristas o adquirir documentos propagandísticos idóneos para ello es un delito penal, con todas las letras. Y no solo eso. Hay más. Sí, además se penaliza fuertemente el enaltecimiento del terrorismo en redes sociales y la humillación a las víctimas. Los artículos 578 y 579 incluso le dan a los jueces el poder de ordenar a los proveedores de Internet que bloqueen el acceso a ciertos contenidos o los eliminen. ¡Wow! Y esto nos obliga a mirar el delicado equilibrio que debe mantener una democracia. Porque el texto de Palomo Garrido es un recordatorio súper severo de lo que ocurre cuando el péndulo oscila demasiado hacia el lado de la seguridad. Ah, claro. Menciona lo de Estados Unidos. Sí. Tras el 11 de septiembre, legislaciones como la Patriot Act en Estados Unidos cruzaron líneas rojas históricas. Habilitaron espionaje masivo de las comunicaciones ciudadanas sin orden judicial, detenciones prolongadas. Básicamente se construyó una arquitectura de vigilancia preventiva que en muchos casos vulneró los derechos civiles fundamentales. Exacto. Para visualizar el dilema con esta nueva ley española es casi como entrar en la trama de la película Minority Report.
Uy, tremenda película. Predecir el crimen. Predecir y castigar un crimen que aún se está formando en la mente del individuo, basándose en su huella digital. Imaginemos una situación de la vida real, para entender dónde se traza la línea. A ver, ponme un ejemplo. Digamos que tenemos a un estudiante universitario de sociología o de periodismo, y por pura curiosidad intelectual o hasta morbo, investiga en Internet cómo funcionan las redes de reclutamiento extremistas o mira videos de propaganda. Ajá. Del otro lado de la ciudad, hay otra persona consumiendo exactamente el mismo material, pero con la intención real de radicalizarse y aprender a fabricar un artefacto peligroso. En la pantalla del servidor, la acción digital de ambos es idéntica. Es el mismo clic en el mismo enlace. ¿Cómo evita la ley meter a la cárcel al estudiante curioso? Ese es el gran desafío del derecho penal moderno, porque castigar el pensamiento puro es propio de un régimen totalitario, no de una democracia. Claro, no puedes prohibir la curiosidad. Exacto. Entonces, para evitar criminalizar la simple curiosidad, la jurisprudencia española exige que se cumplan dos requisitos innegociables para considerar esa navegación web un delito real. Primero, la habitualidad. Habitualidad. ¿Qué significa en la práctica? Que un clic accidental o un par de búsquedas aisladas motivadas por las noticias del día no constituyen un delito. Tiene que haber un patrón de consumo constante, profundo y reiterado en el tiempo. O sea, un fanatismo digital sostenido. ¿Y el segundo requisito? El segundo, y te diría que es el más vital, es el elemento finalista. Volvemos al propósito. Exacto. El juez no puede condenar a alguien solo por tener un disco duro lleno de propaganda. El fiscal debe probar, a través de otros indicios, que ese consumo de Internet tiene como finalidad real capacitarse para cometer un atentado. ¿Qué tipo de indicios? Cosas como mensajes incriminatorios a terceros, compras sospechosas de materiales químicos, intentos de comprar pasajes para viajar a zonas de conflicto. No es un equilibrio matemático fácil, pero son los frenos de emergencia que tiene el sistema judicial para proteger la libertad de pensamiento y de información. Tiene mucho sentido. Entonces, si es tan complejo atrapar a los reclutadores a través de las pantallas y demostrar esa finalidad, la ley busca atacarlos por otros frentes. Y aquí es donde la estrategia del Estado se vuelve muy sofisticada. Atacando el ecosistema. Sí, atacando el oxígeno del terrorismo, que básicamente es el dinero y la educación. Hablemos de cómo la ley castiga a los que voluntariamente o por torpeza miran hacia otro lado. Exactamente. Empecemos por el dinero. El financiamiento es la sangre de cualquier red criminal. La nueva normativa sobre la financiación del terrorismo, el artículo 576, es expansiva, porque ya no solo persigue al simpatizante que dona dinero conscientemente a una causa violenta. ¿Ah, no? No, tipifica explícitamente las formas imprudentes o negligentes. Espera, ¿significa que puedes ser procesado por terrorismo sin saber que estabas financiando el terrorismo? Bueno, si eres una entidad obligada a vigilar, sí. Como un banco. Como un banco, una agencia de transferencias internacionales o incluso un notario. Si ignoran de manera grave los protocolos de prevención de blanqueo de capitales y por su negligencia extrema permiten que un flujo de dinero llegue a manos de un grupo extremista, la ley los hace responsables penalmente. ¡Wow! Se acabó la excusa de nosotros solo procesamos la transferencia, no preguntamos el destino. Castigan la vista gorda corporativa. Cortan la tubería del dinero de raíz. Pero lo que a mí me dejó completamente fascinado al revisar estas reformas es algo que va directo a la guerra por las mentes de los jóvenes. El artículo 579 bis. Sí. Es la figura de la inhabilitación especial para educadores. Quiero plantear otro escenario hipotético para que dimensionemos esto, porque es fuerte. A ver. Imaginemos a un entrenador de fútbol juvenil, alguien muy carismático, súper respetado por las familias del barrio, que pasa horas cada semana con adolescentes en una cancha. Una figura de autoridad de confianza. Totalmente. Y resulta que de forma encubierta usa esa influencia y ese tiempo libre no para enseñar tácticas deportivas, sino para sembrar odio. Empieza a polarizar a los chicos e inyectar ideologías extremistas poco a poco. Si las autoridades lo descubren y es condenado, no es solo que vaya a prisión por un tiempo. No, la prisión es solo una parte del castigo. Porque la ley entiende el terrorismo moderno como un virus ideológico. Y si entiendes la amenaza como un virus,
A este entrenador, la ley lo identifica como un supercontagiador. Qué buen término, un supercontagiador. Exacto. Entonces, el código impone una inhabilitación absoluta para ejercer cualquier profesión u oficio en los ámbitos docente, deportivo o de tiempo libre. Y la duración de esa inhabilitación es lo que de verdad impresiona. Las fuentes indican que puede ser por un tiempo superior de entre 6 y 20 años al de la condena de prisión. Es una barbaridad de tiempo. O sea, si este individuo recibe una condena de 10 años de cárcel y cumple su pena, sale en libertad, la prohibición de acercarse a un entorno educativo o deportivo puede durar hasta 3 décadas. Lo expulsan de por vida, prácticamente. De cualquier espacio de vulnerabilidad juvenil. Es que es una medida profiláctica, de protección social pura y dura. El Estado asume que neutralizar a un reclutador en el mundo físico es tan importante como borrar un video propagandístico en Internet. Si aíslas a los que diseminan la ideología en las escuelas y los clubes, atacas la raíz del relevo generacional de la violencia. Ahora, tener todo este arsenal de leyes modernas, súper sofisticadas, impresas en papel, es un logro jurídico indudable. Pero seamos honestos, el papel por sí solo no detiene atacas en la calle. Claro que no. La verdadera prueba de fuego es quién hace cumplir estas reglas en la calle y cómo garantiza el Estado que los encargados de perseguir a estas redes no abusen de ese poder gigantesco que les da la ley. Los documentos sobre la arquitectura de seguridad española describen un ecosistema muy particular. Es un ecosistema diseñado específicamente para evitar los silos de información, que históricamente han sido el gran talón de Aquiles de la inteligencia occidental. El famoso no compartir datos entre agencias. Exacto. En España opera el CITCO, que es el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Su función principal es obligar, literal, obligar a que la Policía Nacional, la Guardia Civil y policías autonómicas, como los Mossos de Escuadra en Cataluña, compartan información en tiempo real. Que no se peleen por quién se lleva la medalla frente a los medios, básicamente. Tal cual. Y además está el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Pero algo súper crucial aquí es que sus operaciones no flotan en un limbo legal oscuro. Están sometidas al control previo de un magistrado del Tribunal Supremo para autorizar cualquier escucha o intervención telefónica. Siempre con un juez vigilando. Siempre. Y cuando hay arrestos, los casos no van a un juzgado local de un pueblo que podría estar bajo una presión mediática o social terrible. Todo se eleva a la Audiencia Nacional, que es un tribunal centralizado y especializado en terrorismo. Y este diseño institucional no es casualidad. Responde a una lección que España y el mundo aprendieron a base de tragedias muy oscuras, ¿no? La necesidad imperiosa de combatir la violencia siempre dentro del Estado de Derecho. Totalmente. Abandonar la legalidad para combatir el terrorismo es una receta para el desastre a largo plazo. Siempre. La historia está llena de ejemplos de esto. Luchar fuera de la ley, combatir el fuego con fuego, siempre resulta contraproducente. Sin duda. Y los análisis académicos que revisamos documentan profundamente este fenómeno. En España, por ejemplo, durante los años 80, surgió el GAL. Los grupos antiterroristas de liberación. Esos. Un grupo de mercenarios financiado con fondos reservados del propio Estado para asesinar a miembros de ETA al margen de la ley. La llamada Guerra Sucia. Que fue un escándalo tremendo. No solo fue un crimen de Estado aberrante e ilegal, sino que le dio a ETA una herramienta de propaganda invaluable. Reforzó su narrativa de victimismo y, de hecho, les ayudó a reclutar a más jóvenes indignados contra el Estado. Y vimos exactamente ese mismo patrón catastrófico a escala global después del 11 de septiembre. Oh, sí. El uso de detenciones indefinidas en Guantánamo, sin un proceso judicial claro, los programas de interrogatorios clandestinos que eran tortura, y la invasión de Irak fundamentada en inteligencia defectuosa. Nada de eso extinguió el fanatismo. Al contrario. Actuaron como gasolina pura. El Estado Islámico es la prueba más clara de ello. Una parte enorme de su estrategia de reclutamiento online consistió en utilizar imágenes reales de esos abusos institucionales de Occidente. Las fotos de Abu Ghraib, por ejemplo. Exactamente. Mostraban esas imágenes a los jóvenes vulnerables para convencerlos de que el sistema legal internacional era una farsa, que Occidente estaba en guerra contra su identidad y que la violencia extrema era la única forma legítima de defensa. Cuando el Estado abandona la ley, le regala la justificación moral en bandeja de plata al terrorista. Lo cual nos lleva de vuelta, cerrando el círculo,
al valor inmenso de reformas legales precisas como la que hemos analizado hoy. Demuestran que la forma más efectiva de desmantelar estas amenazas no es rebajarse al nivel del agresor, sino actualizar y fortalecer las herramientas democráticas. Exacto. Al procesar a un individuo con pruebas obtenidas legalmente, presentadas ante un juez imparcial, en audiencias transparentes, el Estado le arrebata al terrorista el papel de héroe oprimido o de mártir. Lo reduce a su verdadera dimensión, que es un simple criminal común. Y esa es la victoria final del Estado de Derecho. Proteger a los ciudadanos de la violencia física, por supuesto, pero también proteger la integridad del propio sistema democrático frente a las reacciones de pánico. Es un trabajo constante de equilibrismo. ¡Qué inmersión tan profunda hemos tenido hoy! Comenzamos viendo cómo la amenaza dejó de ser una estructura jerárquica con sedes y comandantes para fragmentarse en un virus ideológico digital. Pasamos de la corporación a la franquicia. Así es. Vimos cómo el pánico internacional forzó a la ONU y a los países a reescribir las definiciones del Código Penal, penalizando ya no solo la afiliación a un grupo, sino el propósito último de aterrorizar, el telos. La redefinición teleológica. Y analizamos las complejísimas líneas rojas entre perseguir la curiosidad digital y detener un verdadero intento de radicalización, blindando de paso las finanzas y los espacios educativos. Es, en resumen, el retrato de una sociedad que intenta defenderse en tiempo real de una amenaza que utiliza la propia conectividad del mundo moderno, como un arma. Entender esta ley es entender el precio y la tremenda responsabilidad de vivir en la era de la información. Pero bueno, antes de despedirnos, quiero dejar a quienes nos escuchan con una semilla, una pregunta provocativa que nace de todo esto y apunta hacia el futuro. A ver, te escuchamos. Hoy hemos visto cómo el sistema de justicia es capaz de penalizar a un ciudadano por su adoctrinamiento pasivo, vigilando lo que consume la red. Pero, ¿llegará el día en que las futuras leyes decidan que el individuo radicalizado no es el único culpable? Uy, Veremos el momento en que los códigos penales exijan responsabilidad judicial a los propios algoritmos de las redes sociales y a las corporaciones tecnológicas que los diseñan, por facilitar, recomendar y amplificar activamente esa radicalización pasiva con el único fin de generar tráfico e interacciones. es una perspectiva escalofriante. Porque esa cinta amarilla policial de la que hablábamos al principio quizás ya no tenga que acordonar el historial de búsqueda de un usuario. Quizás el verdadero desafío será acordonar el código fuente de nuestras aplicaciones favoritas. Sin duda. Una pregunta verdaderamente inquietante para seguir explorando. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos vemos en la próxima.